¿Cafecito? Mi amor. Es una expresión eso de mi amor, como me dijo Carlita Romero, porque en España usted le dice a una dama, mi amor, ¿por qué me dicen mi amor? Yo no soy tu amor. Lo multan. Y las leyes allá son tan amplias que lo podrían acusar a uno de acoso sexual. Pero si le dicen cariño. Entonces yo prefiero que diga, hola amor, ¿qué tal? Pero no que me diga cariño, porque si me dice cariño, eso ya es otra cosa. Sí, no, esos españoles con esas leyes. Pero a mí me agradó su expresión, mi amor. Porque un hondureño varón, cuando le dicen mi amor, ¿qué es lo que siente? Afecto, aprecio. Es lo que me viene a mi cabeza y asocio. Claro, sí. Gracias, mi amor. De nada. ¿Vamos a empezar? Don Oliver Erazo. Hace algunos minutos lo escuché en HRN. Lo escuché jurídico, como siempre, si es que es profesor de Derecho Constitucional. Y me pareció una opinión sensata. No voy a decir porque soy moderador si estoy de acuerdo, o por qué tengo que ser hipócrita. Me pareció correcta su opinión. Me pareció correcta su opinión. Don Hermes Ramírez, profesional del derecho y docente también universitario, mi estimado, usted debe sacarse de la cabeza que yo tengo prejuicios, para nada, para nada, en lo absoluto, para nada. Lo respeto profundamente, sí, y lo digo en público. Lo que pasa es que esto es bien dinámico, el periodismo es bien dinámico, este frente a frente es bien dinámico, y entonces en función de los temas que tenemos diariamente que se presentan en el país, viene uno e invita, pero mi respeto, mi respeto para su profesión. Lo del Código Penal, olvídese lo del Código Penal. Sí. Los delitos electorales no pueden olvidarse. No, yo me refiero a aquella versión que hubo del Código Penal que era el Código de la Impunidad, ¿recuerda? No, por eso. Y yo sé que el doctor estuvo ahí metido en eso, pero claro, con una visión europeísta. Con una visión europeísta. Aquí me decía Gautama Fonseca, porque antes de ustedes hubo otra reforma al Código Penal. Y soy garantista, me dice. Aquí necesitamos otro tipo. Siendo ministro de Seguridad. Ustedes saben la etapa de Gautama Fonseca como ministro de Seguridad. Fue el primero que habló del tema. Sí. Pero bueno, dichas esas expresiones con autenticidad. No. Bueno, y tanto que no se derogó. Sí, tanto que hablaron y no se derogó. Una herramienta útil. Sí, no sé ahora si le van a hacer reforma o la van a derogar. Con el nuevo Congreso, digo yo, no sé. Bueno, la idea es darle continuidad al tema de las capacitaciones, poder recibir algunas opiniones de los jueces, de los fiscales, para ver qué cosas se puede mejorar. Correcto, esa me parece que es. Esa es la idea que se le ha dado al presidente Tomás Zambrano. Correcto. Próximo presidente del Congreso. Mire la expresión de... No, okay. Sonrío porque... Miren, yo con cada expresión que escucho tengo una respuesta. ¿Vio la Carlita? Y eso me lleva a decirles, lo siguiente, que hoy el Central Ejecutivo no se va a decidir por nadie. Porque eso puede dividir más a la bancada. Y van a designar una comisión para llegar a acuerdos con el Partido Nacional. Eso sí es cierto. Eso es lo que va a suceder hoy. Y eso implica integración del Congreso. Al menos 3 liberales, si ocurre como lo estoy diciendo, van a integrar la próxima Junta Directiva del Congreso Nacional. Pero eso implica estar unidos. Y así como está el país en este momento, yo les dije jueves y viernes, yo no estoy preocupado. En mi cerebro, todo lo que estoy viendo ahora mismo ya estaba presupuestado que iba a suceder. Porque cuando alguien se está ahogando,
toma hasta los mismos salvadores a quienes lo quieren rescatar hacia abajo, porque es un asunto de inercia. Por eso los salvavidas deben estar bien preparados para que la persona que está muriendo por inmersión no los tome y luego no puedan flotar y subir. Se los dije el jueves, se los dije el viernes, duérmanse tranquilos. Duérmanse tranquilos. Pero dormir tranquilos no quiere decir que hay que fiarse. Si uno antes de acostarse, los cristianos, oramos para que Dios nos proteja en la noche, porque las fuerzas del mal siempre priman. Cualquiera con actitudes violentas, con actitudes disfuncionales, disruptivas, pretende y dice, hoy voy a asaltar esa casa, me voy a saltar el muro, lo voy a hacer de esta manera, por cualquier razón, por necesidad, por simplemente violencia y transgredir la ley. Por eso uno ora, voy a dormir tranquilo, me encomiendo a Dios por esas fuerzas del mal. Y entonces, ¿por qué yo le he dicho a los hondureños, tranquilos, duerman tranquilos? Ya les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué. Voy a introducir algunos insumos con los que ellos pueden estar en acuerdo o desacuerdo. Que conste, los traigo a ellos como panelistas. Yo no es que sé más que los 3 panelistas que tengo y un cuarto que tengo todavía vía teléfono, para nada. Pero simplemente me gusta proponer, no insinuar, sino que meter en la discusión mi pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Liberales deben estar unidos. Liberales deben estar unidos. Si los liberales no llegan unidos al próximo Congreso Nacional, no le estarán haciendo el mejor regalo a la patria después de lo que hemos pasado en los últimos meses. Claro, en el partido no todos tienen la idea de esa unidad. No todos tienen la idea de esa unidad. Y este moderador, como demócrata esencialmente, sabe que las cosas no se pueden imponer. Simplemente se debate intentando el consenso, pero que puede haber gente que no se suma a ese consenso. Eso yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro que así es la democracia. En una reunión, y no digamos de la envergadura que tienen los liberales hoy, algunos pueden ir con disensos, sostenerlos y mantenerlos y evitar la unidad. Pero que tomen en cuenta que ese Congreso Nacional de Honduras va a necesitar para algunas decisiones en materia político-electoral 86 votos para hacer las reformas que el país requiere. El país requiere reformas electorales, el país requiere otras reformas estructurales que nos impidan vivir lo que hemos vivido y que para eso se necesitará mayoría calificada. Yo lo digo desde esa perspectiva. Un Congreso que no tenga mayoría calificada como el que nos viene con las 4 legislaturas, inclusive, que no pueda ser ni mayoría simple como le pasó a Redondo, es un Congreso inoperante, inservible, nefasto, como lo ha sido este Congreso de Redondo. Entonces, pensando desde esa perspectiva, los liberales, me parece, han tomado la mejor decisión de nombrar una comisión, hablar, dialogar con los nacionalistas para llegar a acuerdos, porque de otra manera Honduras, el país seguirá como ha estado. Con un Congreso así como el de Redondo, el país seguirá dando tumbos, no dejarán gobernar al del Ejecutivo. Y, ¿saben qué? Ya los nacionalistas tienen un proyecto
una propuesta de junta directiva para presentársela a los liberales. Alguien dirá, porque no falta quien piense de otra manera. Siempre el Partido Liberal bisagra, perdiendo su identidad histórica. Puede pensar usted como quiera, yo se lo respeto, pero si queremos cambios estructurales en el próximo gobierno que implicarán 86 votos y hasta 90 y pico, porque 90 y tantos se necesitan ¿para qué reformas? Para territorio nacional y el tema de juicio político para el presidente de la República se ocupan 90 votos. Si ustedes quieren que el país, cuando tenga que tomar decisiones con 92 diputados amarrándose los pantalones y salir de este empantanamiento en el que hemos estado, necesitamos un Congreso maduro. Si queremos reformas, si queremos esto, aquello que tanto anhelamos y clamamos, necesitamos ese tipo de Congreso. Un Congreso dividido, sin ser capaz de conseguir siquiera mayoría simple, eso solo nos va a hacer seguir siendo pobres, estando en la cola del mundo y expulsando a más hondureños. Así de simple. Miren ustedes la pregunta que tenemos para hoy. La pregunta que tenemos para hoy y el por qué este servidor les ha dicho tranquilos, duerman tranquilos, duerman tranquilos. Lucecita Madrid, por favor, buenos días Luz, bienvenida. Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy para que usted pueda opinar a través del WhatsApp y a través de nuestra red social Frente a Frente HN. ¿Estamos ante una decisión jurídica sin efectos jurídicos? Esa es la pregunta de hoy lunes. Nuestro número de WhatsApp 9773-6065. ¿Estamos ante una decisión política sin efectos jurídicos? Esa es la pregunta. Puede enviar su comentario, recuerde, a través de WhatsApp y a través de redes sociales. ¿Y cuál es la decisión política? Un Congreso haciendo una sesión extraordinaria fue, ¿no? Cuando hay instalada o cuando está instalado el Congreso de las mayorías que amplió las sesiones ordinarias. ¿Entendió lo que dije? El Congreso de Redondo, tomando una decisión, cuando en este momento lo que está vigente, y se lo digo a Honduras y al mundo, es un Congreso de las mayorías o el que llaman autoconvocados que amplió las sesiones ordinarias y que ha tomado decisiones. Y que lo sepan, el mundo, ante la situación planteada por este Congreso de Redondo, que no cabe dentro de la ley en este momento porque teníamos un Congreso con 70 y pico diputados, Redondo no pudo ni reunir los 65, y con suplentes, y las caras icónicas de su partido, para no salir embarrados, ni se presentaron a esa sesión. Decidió que el Congreso Nacional, decidió que el Consejo Nacional Electoral haga un recuento de las 19,000 y pico de urnas de nuevo. Ah, pero lo que le viene a nuestra presidenta, firmó el decreto y ordenó que se publicara en el diario oficial La Gaceta. Y el de La Gaceta, pobrecito este hombre, lo que le espera jurídicamente este hombre de La Gaceta. No lo quiero ver huyendo para Nicaragua ahí por el 26-27. Ahora dice que el Consejo no le presentó la declaratoria, si él mismo estaba advirtiendo que no iba a publicar eso. Pues bien, estos son los insumos para Frente a Frente esta mañana. Estos son los insumos para Frente esta mañana. Por eso la pregunta. ¿Qué fue lo de Redondo la semana pasada? ¿Una decisión jurídica o una decisión política?
porque si fue una decisión política no tiene efectos jurídicos. Pero debo decir algo más todavía, y creo que soy coherente, no soy deshonesto al decir que siempre he dicho aquí, no me gustó la postura de las Fuerzas Armadas el año pasado. Siempre he creído que una democracia, por 1000 razones, necesita de unas Fuerzas Armadas. E instábamos aquí para que las Fuerzas Armadas se centrara y se supeditara a su rol constitucional en materia electoral. Y lo que están haciendo en este momento las Fuerzas Armadas es amarrarse los pantalones, supeditarse a lo que dice la Constitución de la República y recobrar esa credibilidad que siempre hemos tenido en ellas, sabiendas que han cometido errores como los hemos cometido personas jurídicas, naturales, instituciones públicas y todo en el país. Pero la posición que está tomando las Fuerzas Armadas en este momento, de proteger esas urnas para garantizar la alternabilidad en el poder, porque ya se emitió la declaratoria de las elecciones y ningún poder del Estado puede interrumpir eso, me parece que es heroica y es un punto de inflexión, es un parteaguas para que recobremos la confianza que tenemos las Fuerzas Armadas y estemos convencidos que están cumpliendo con el rol que dice la Constitución, garantizar la alternancia en el poder. Y a los que pretenden que se les dé un golpe de Estado, porque sí, en el 2009 se dio un golpe de Estado, al no enjuiciar al protagonista del problema, sino que extrañarlo del país. Claro, eso lo decimos ahora, debió juzgársele aquí. Ese golpe de Estado no se va a producir, ni el autogolpe, se lo digo desde ya. Aquí ni habrá golpe de Estado ni habrá autogolpe. Aún por eso tiene más sentido la pregunta. ¿Estamos ante una decisión política sin efectos jurídicos? Ya inmediatamente después de la pausa, aquí mis panelistas, Carla Romero, Oliver Erazo, Hermes Ramírez debaten el tema y está por la vía telefónica también Ramón Barrios. Y todo esto que está pasando ha inspirado a muchos hondureños. Ayer me llamó a las 6 de la tarde un juez que yo recordaba su nombre, Iván Matute. Cuando me dijo, soy el abogado Iván Matute y fui juez. Estuve en Tegucigalpa y luego, por ser hombre honesto, me trasladaron a San Pedro Sula. ¿Y sabe qué, don Renato? Me dice. Esto para que lo conozcan las jueces. Cuando yo era juez en San Pedro Sula, ustedes recuerdan aquel juicio que se derivó de las desapariciones y de otros temas que ya voy a recordar. Aquí ando los apuntes. En que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado de Honduras y condenó al Estado de Honduras por la violación de los derechos humanos de varios militares, incluido, recuerda usted, el apellido Vilorio, un militar de apellido Vilorio, exagente de la DNI, pues ahí el Estado fue condenado por violación a los derechos humanos. Un grupo como de 4 o 5, incluido el exagente del DNI Vilorio. Pues dice Iván Matute que siendo juez, llegó un abogado en representación de las Fuerzas Armadas a amenazarlo para que ordenara la captura de Ramón Custodio López, presidente del Comité para la Defensa de los Desaparecidos en Honduras, CODE. No, CODE es Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE. El otro es el COFADE, el de Berta. Entonces, después de... Porque Custodio fue el que patrocinó e impulsó primero llevando esa denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego se derivó a la Corte Interamericana. Luego viene la Corte y condena al Estado de Honduras. Y luego los militares de esa época le fabricaron una causa a Ramón Custodio
y a través de un abogado lo fueron a presionar para que emitiera la orden de captura contra Ramón Custodio, el abogado Ramón Matute, siendo juez en San Pedro Sula. Y dice que él piensa y con la amenaza de las Fuerzas Armadas en ese momento. ¿Cómo voy a meter a la cárcel a este ícono defensor de los derechos humanos? ¿Cómo voy a meter a la cárcel por lo que me están arguyendo aquí, que no estoy de acuerdo con ello a este hombre? Claro, es que estaba la amenaza, las Fuerzas Armadas han pesado en Honduras siempre. Y el deber de ese hombre como juez. Dice que llamó a un magistrado y me ha dado el nombre. ¿A qué magistrado llamó? Y que el magistrado de la Corte Suprema le dijo en ese momento que tu conciencia y Dios determine lo que van a hacer. Y él dijo, no voy a emitir la orden de captura, y no la emitió. Y llegó Custodio, estuvo en su oficina, y Custodio un poco nervioso. Ya que les cuente él mejor en los próximos minutos qué pasó. Y me va a contar otra historia siendo juez de Ramón Mata Ballesteros y las presiones que recibía. Va a estar interesante el programa. Estamos ante una decisión política, la que tomó Redondo, con las consecuencias penales que eso tiene. Estaba escuchando a Oliver Erazo, Redondo y todos los diputados que participaron ahí. Y las consecuencias de tipo penal que tiene inclusive a quienes vaya, se me escapó el término en este momento. La firma de la presidenta. Sancionó. A quien sancionó ese decreto espurio del Congreso Nacional. Y a quien ahora se inventa que no le llegó declaratoria oficial de elecciones. Es cierto, me tardé hoy con la introducción, que se me critica mucho, pero quería poner los puntos en su debida perspectiva para que venga el debate inmediatamente después de la pausa. ¿Estamos ante una decisión política sin efectos jurídicos o ante qué estamos, Honduras? Ya conocerá a profundidad usted todos los detalles de esto. El tema del día hoy en Frente a Frente. ¿Estamos ante una decisión política sin efectos jurídicos? 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Y recuerda, estamos en todas las redes sociales con este usuario, Frente a Frente HN. Recuerde que también estamos en vivo a través de TVC Play, Facebook, y por supuesto usted puede también estar sintonizando nuestro programa a través de YouTube, donde los familiares en el extranjero que tiene también lo pueden sintonizar, así que lo invitamos a que comparta estas tres plataformas para que puedan ver Frente a Frente. El tema del día, ¿estamos ante una decisión política sin efectos jurídicos? Envíenos sus comentarios. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Estas personas impiden que transiten los vehículos ahí frente al estadio, porque en esa calle del Alonso Suazo se lo han tomado, después de que se inadmitiera unos recursos por parte del Tribunal de Justicia Electoral contra Jorge Aldana, el alcalde actual del Distrito Central. Ahí vemos ese grupo de simpatizantes, me imagino, de Libertad y Refundación. Bueno, ¿qué les parece? Solo serán 5 minutos. Escuchemos a Iván Matute, porque miren que Iván Matute reacciona desde Omoa Cortés, donde vive, porque dice que mira muchos abogados desfilar por Frente a Frente y que a él no le gustan las medias tintas. Entonces me sacó la experiencia que él tuvo con Ramón Custodio. Abogado Iván Matute, por favor, nárreme ahí lo que le pasó en 1900, ¿qué fecha me dijo? 88, 1989. Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Renato. Saludos a los panelistas, también a los colegas, al pueblo hondureño en este tremendo programa que tiene usted en el país. Sí, Renato, en 1988 yo era el juez de letras en San Pedro Sula, primero de los criminales, y en su oportunidad el jefe de las Fuerzas Armadas me pidió audiencia para una comisión que lideraban 2 coroneles y un amigo colega que en parte del puerto, porque nosotros somos de Puerto Cortés. ¿Quién era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento? Era Regalado Hernández. Humberto Regalado Hernández, sí. Es correcto. Entonces, yo desconocía por qué había que atender a esta gente, pues los atendí, y la misión de ellos, nuestros amigos, pidiendo que había una denuncia o acusación contra Ramón Custodio en el juzgado. Y yo me puse, pero terriblemente preocupado, porque se imaginaba el tipo de persona que podía ir a la cárcel. De tal manera entonces que la recibí en la comisión un sábado, pues antes se trabajaba el sábado hasta las 12, y me dicen, bueno, venimos con instrucciones para que nos ayuden, una orden de captura para Ramón Custodio, y entonces desconociendo le presenté a la secretaria que si había algún caso, me dijo, aquí hay una denuncia que es muy débil, abogado, preséntemela. Frente a ellos la revisé y le digo, miren, coronel, yo no puedo en este momento dar una orden de captura porque es un expediente que debo de estudiarlo, hasta ahorita lo estoy viendo y haré mis análisis en 3 días. Entonces, molestos, se retiraron y se fueron. De ahí, muchos abogados empezaron a revisar por qué habían tantos militares de alto rango en ese momento en los juzgados. Se dieron cuenta de qué se trataba. Presentaron después la posibilidad de presentarlo voluntariamente a don Ramón Custodio, y un abogado, recuerdo de apellido López, lo presentó. Yo lo indagué personalmente. Él estaba bien nervioso, entonces le dije que no, que yo iba a aplicar la ley en ese momento, no se preocupara. Pero me dice, solo quiero decirle algo, abogado. Usted es un hombre muy joven en este momento, y quiero preguntarle, si usted me manda al presidio de San Pedro Sula al penal, porque se mandaban a los indiciados, yo voy con sentencia de muerte. Ya me preocupo más. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que si yo estoy en los 6 días para inquirir ahí, a mí me van a matar. Nunca me dijo quién lo iba a matar. Entonces le digo, aquí está un juez que viene de los mejores maestros de la universidad y yo voy a aplicar la ley. Llamé a mi asesor a la corte y le dije, mira, me dice, en esos casos se aplica Dios y tu personalidad de estudio. No tengas miedo de nada. Si no hay nada ahí, pues aplica lo que en derecho corresponda. Y eso correctamente dice. Ese era un magistrado. Ese era un magistrado. ¿Quién era ese magistrado al que usted le pidió asesoramiento? Saúl Muñoz Arellana. Saúl Muñoz Arellana, y fue en la Corte Suprema que dirigió Salomón Jiménez Castro. Era la Corte en aquel momento, porque fue cuando hubo una negociación que le dieron el Poder Judicial al Partido Nacional. La integró Salomón Jiménez Castro y varios también magistrados. O sea, usted no emitió la orden de captura contra Ramón Custodio López. Me negué, pese a la presión de los militares en ese momento. Por eso que me saque, pero ese hombre no lo voy a ordenar su captura porque esta es una mentira lo que hay en este expediente. Es una cosa indébil, solo con 2 testigos. No hay nada que sustentación que un juez pueda ordenar detención de este hombre y el peligro que este hombre puede llevar. En aquel momento la ley era diferente, los colegas que están ahí sabrán, o que han litigado en los tribunales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los juzgados más difíciles en aquel momento era el que yo presidía y el primero de los criminales de Tegucigalpa. Los casos sí, más sonados. Pero gracias a Dios apliqué, me fui con la voluntad de Dios en eso, lo indagué y le di su carta de libertad sin mérito y ordené un sobreseimiento definitivo. Y el caso se resolvió. Ok. ¿Y con Mata Ballesteros qué pasó? ¿Cuáles fueron las presiones que recibió? Fui nombrado juez ejecutor para una exhibición personal
En ese momento, pues la Corte Suprema de Justicia comparecía a la Policía Nacional. En aquel momento el director era un coronel, por cierto, de Omoa, de apellido Riera Lunati. Me comparecí y me dijo que no, este señor no estaba. Bueno, si no está, eso es lo que voy a poner en la comunicación. Ya está fuera del país. Fui el primero que dije que esa acción que hacía el Estado era ilegal porque lo prohibía la Constitución. Y eso nos generó conflicto, pero tuve por la personalidad que tenía en aquel momento de demostrarle a Honduras que los jueces tenían, algunos teníamos valentía para discutir, sobre todo en aquel momento que los militares eran poderosos en este país. Y no me tuve ningún temor. Y siguen siendo poderosos los militares, siguen siendo poderosos, pero poderosos... En aquel momento, Renato, era más difícil. Yo entiendo, en aquellos momentos yo entiendo. Cualquier militar se saltaba la ley, cualquier militar le sacaba la pistola a usted, cualquier militar, si su claxon lo hacía sonar porque el carro que tenía enfrente, a pesar de ver el semáforo en verde, no seguía su ruta y usted pitaba. Yo vi una vez un militar saliéndose, quebrar el vidrio de un vehículo y golpear con su cacha de la pistola al ciudadano que iba atrás, solo porque hizo sonar su claxon, cuando él cometía el error al no circular, estando el carro en buenas condiciones, para pasar el semáforo. Yo sé lo que me está hablando usted. Cuando los militares se convirtieron en empresarios, cuando los militares eran los todopoderosos, era la institucionalidad en el país. Yo sé de qué me está hablando usted. Pero cuando los militares se vuelven defensores de la Constitución, es ahí donde yo digo, siguen siendo poderosos, porque con el comportamiento de los políticos son la única garantía de alternabilidad en el poder los militares. Creo que se ha entendido las diferencias de lo que digo. ¿Y por qué usted nos saca a colación y nos recuerda esas dos experiencias que usted vivió siendo juez? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Cuando veo en tu programa, Renato, muchos colegas que no son valientes, que no tienen personalidad, que los jueces son independientes, que fuimos a estudiar para ejercer a caso concreto la acción concreta con la ley en la mano. No depender de que tenga que llamar a tal persona arriba porque le den indicaciones. Los jueces deben de ser valientes, sino de qué tiene sentido cuando uno dice en su hacer cumplir la Constitución y las leyes para la juramentación. De tal manera, pues, que si estamos así con jueces endebles, el país camina peor que hace 35 años que le doy este dato de recuerdo. Gracias, abogado Iván Matute, porque por ahí va el programa. Vamos a necesitar de gente que se apodere de la Constitución y de las leyes secundarias en los próximos días. Ya me va a hablar usted de su experiencia en esa Corte Suprema de Justicia, ya me hablará de su experiencia. Pero ayer don Hermes Ramírez fue a la Corte a presentar un escrito. ¿Qué fue lo que presentó y por qué razones lo presentó, abogado Hermes Ramírez? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a la opinión pública, a los compañeros de este foro. Bueno, la idea y la perspectiva es entender que estamos ante un fenómeno de carácter político que se decanta precisamente por la configuración de un autogolpe de Estado que se puede estar configurando. Esto en virtud de un manual que uno puede estudiar desde la ciencia política. Hay una persona que escribió un manual que se llama Gene Sharp, que habla sobre el derrocamiento de los gobiernos y cómo explica que existen ciertas acciones que se van instrumentalizando para poderse decantar por este autogolpe de Estado. Cuando usted observa las actuaciones que se realizaron en el Congreso Nacional el día jueves, específicamente el día 8, usted pues analiza de que emiten, en este caso, la aprobación de un informe de una comisión que se desconoce quienes participaron en la integración de esta comisión para poder realizar un análisis. El Congreso ese mismo día en la noche aprueba un decreto. Ese decreto fue aprobado en esa misma sesión, cuando no tenía el quórum de las personas, de los diputados que están dentro de la sesión de pleno, porque la Constitución ya establece que se requiere mayoría calificada por tratarse de asuntos electorales. Hasta ese momento usted dice, se está dando una situación dentro del Congreso que va a ser sometida dentro de la óptica del desarrollo preciso de lo que es el sistema de frenos y contrafrenos de los poderes del Estado. ¿Por qué yo hablo de esto? Simple y sencillamente
porque cuando sale el decreto del Congreso el día jueves, este decreto se remite a la Presidencia de la República. La presidenta Castro, que tiene la facultad constitucional tanto de sancionar el decreto como de vetarlo, esto lo hace en función de un análisis jurídico que ella debe realizar como Poder Ejecutivo. No obstante, la sorpresa de todos nosotros es que ese mismo día, viernes, se le da vigencia a este decreto con la sanción de la presidenta Castro. Ella saca un tuit donde expone las razones, pero estamos ante una verdad jurídicamente incuestionable, jurídicamente inobjetable. Ya existe una declaratoria de elecciones que fue emitida en tiempo y forma antes del 30 de diciembre y no puede un poder del Estado excederse en su poder, en sus facultades, para intentar retroceder en una decisión que es de carácter constitucional. Entonces usted está ante un problema serio de, en este caso, desequilibrio de los poderes del Estado. Este mismo Congreso fue el que le dio rango constitucional al Consejo Nacional Electoral. Si usted se recuerda, en el rediseño de las instituciones que se dio en materia electoral en el 2019, se crearon mecanismos propios de representación de todas las facciones políticas para que se integraran los partidos políticos. Ahí estaba el Partido Libertad Refundación. Se crea también, aparte del Consejo, de índole constitucional y de índole, en este caso, de rango de la norma suprema, un Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, claramente, el mismo legislador le da la facultad, en este caso, para darle revestimiento de autonomía y de rango constitucional al Consejo y no puede ahora desconocerlo. Entonces, usted está ante una crisis esencialmente de desequilibrio de los poderes del Estado. Ya lo dice el artículo número 4, los poderes del Estado no tienen relación de subordinación y no pueden tampoco, en este caso, entrar en exceso. ¿Por qué? Porque usted está excediendo las facultades, el Congreso se convierte, a partir de la firma de ese decreto que sancionó indebidamente la presidenta y desde el punto de vista constitucional, ella tenía que haberlo vetado porque así lo establece el tracto del proceso legislativo. ¿Qué pasa? Ella lo sanciona y lo manda a publicar. Entonces, automáticamente rompe la vigencia de este decreto, rompe el equilibrio de poderes del Estado, que es como los planetas que están, que deben de tener un campo magnético para no chocar y colisionar entre ellos, y el Congreso invade las facultades del Consejo Nacional Electoral. Eso es un ataque directo a un órgano de rango constitucional. ¿Qué es lo que pasa? No puede usted argumentar, porque en todas las razones que se pueden verificar directamente en ese tuit que sacó la Presidencia de la República, en todas esas razones son discursos automáticamente mediáticos que no pueden esos discursos mediáticos abstraerse del campo jurídico, del campo constitucional. Esto es derecho constitucional y cuando usted analiza la vigencia de este decreto, el decreto tiene dos perspectivas claras. La primera, un sentido, nosotros los juristas le denominamos un sentido explícito, aquello que está directamente contenido, pero que se puede interpretar, y un sentido implícito. Cuando usted analiza este decreto, claramente este decreto está desconociendo la declaratoria de elecciones que se dio el 24 de diciembre y el 30 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? El decreto ordena el decreto que el Consejo Nacional Electoral vuelva a abrir, vuelva a contar las urnas. O sea, eso ya se cerró. El proceso electoral ya está cerrado. Constitucionalmente el Consejo Nacional Electoral cumplió su mandato constitucional y ya se cerró. No puede ninguna figura ni constitucional ni legal volver a abrir lo que ya se cerró. Ese proceso electoral del cual se emana esa declaratoria tiene un cronograma electoral con plazos, con términos. ¿Qué va a pasar? Que eso es lo que tampoco se dice. ¿Qué es lo que va a pasar si se vuelve a reabrir el proceso electoral? Van a volver impugnaciones. Hay que darle entonces el derecho a la defensa a la gente en sede administrativa, y eso va a llevar ¿cuánto tiempo? 2 o 3 años. Este instrumento es inaplicable constitucional y jurídicamente en su vigencia a partir de ese mismo día que se manda a publicar en la Gaceta, porque automáticamente está desconociendo las declaratorias de elecciones que se dieron en tiempo y forma. Entonces no podemos trasladar el discurso, el campo, en este caso mediático, para que afecte el campo legal, porque esto es constitucional. Entonces el Estado está esencialmente previsto para que funcione con sus pesos y contrapesos, los que hoy se han violentado. En función de eso, nosotros haciendo un análisis bastante exhaustivo, vemos nosotros que cuando se rompe este equilibrio de poderes del Estado y se quieren afectar instituciones de rango constitucional, debe operarse el sistema de frenos y contrafrenos. Es precisamente que la Ley sobre Justicia Constitucional le dice, tanto como lo establece la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional, que la figura de la ratificación constitucional del Congreso es una figura del sistema de frenos y contrafrenos para detener, en este caso, el poder
ejecutivo. El veto presidencial es una figura constitucional para detener los excesos del Congreso, lo que se tenía que haber dado el día viernes. Y es entendible, la presidenta Castro no es abogada, pero tiene asesores. ¿Quiénes son los responsables que están detrás de ella? No, es que esa fue una decisión política. Y también, dentro de la óptica de estos recursos, también la Ley sobre Justicia Constitucional ya establece el control de constitucionalidad, que es única y exclusivamente vía el recurso de constitucionalidad, pero también existe dentro de la misma Ley sobre Justicia Constitucional un procedimiento que pocas veces se ha utilizado. Cuando se estuvo analizando, yo estuve analizándolo en la madrugada de ese sábado, cuando usted lo analiza, establece un procedimiento para resolver los conflictos de competencia de los poderes del Estado y particularmente de los poderes del Estado, ¿con quién? Con el Consejo Nacional Electoral, en aquel momento Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la misma Ley sobre Justicia Constitucional, cuando usted ve el antecedente del día jueves 8, ve usted que falló el sistema de frenos y contrafrenos, que tenía que haberse vetado ese decreto, porque ahí se manda a ordenar y a revalidar algo que jurídicamente ya es incuestionable, es una realidad inobjetable y no puede ninguna figura legal ni constitucional ni ningún argumento mediático volverlo a abrir. Entonces se ordena que se vuelva a dar un proceso electoral y amenaza y se excede en sus facultades el Congreso Nacional cuando en el mismo decreto le dice que si no lo hace el Consejo Nacional Electoral lo va a realizar el mismo Congreso. Ya claramente, y se fundamenta en el artículo 205, numeral 7. Eso es un supuesto en el caso de que no existiera una declaratoria de elecciones, pero la declaratoria se dio en tiempo y forma. ¿Y qué dice la ley de justicia? Eso ya se cerró. La Ley sobre Justicia Constitucional claramente establece un procedimiento que cuando yo lo estuve analizando y vi el decreto, usted lo analiza desde la perspectiva, porque muchos abogados en los que está uno en los chats y mucha gente que le consulta, yo escucho algunas opiniones, no, que hay que trabajar sobre un recurso de inconstitucionalidad. Entonces cuando yo lo analicé en la base de la madrugada, este decreto que le da vida el Congreso Nacional y que fue sancionado, es un decreto que automáticamente nace ya muerto. Es inválido jurídicamente porque se desprende de una sesión del día jueves 8. ¿Qué es lo que pasa? La Ley sobre Justicia Constitucional es clara. Cuando existen excesos y un órgano o un poder del Estado invasor de las competencias de otro órgano, entonces este conflicto de carácter positivo, porque el Congreso Nacional le está reclamando competencias al Consejo Nacional Electoral para abrogárselas él, que no le corresponden constitucionalmente porque ya está la declaratoria. ¿Y qué es lo que pasa? Y es importante que el pueblo hondureño lo sepa. Ese decreto de exceso de poder que emite el Congreso Nacional, que es jurídicamente inaplicable, no es necesario llevarlo a la óptica del recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el recurso de inconstitucionalidad, además de que tiene plazos demasiado largos, habla de 5, 6 y después 20 días para poderse encontrar una sentencia de fondo, debe de pedirle opinión a la Fiscalía, al Ministerio Público. Entonces, cuando usted lo analiza desde la óptica del procedimiento de resolución de estos conflictos de competencia del artículo 107 de la Ley sobre Justicia Constitucional, claramente le da el plazo a las dos, en este caso los dos órganos en conflicto, para ser escuchados, y que la Sala de lo Constitucional, que es la que debe de actuar, la Sala es la que debe de intervenir en estos conflictos de índole constitucional. Yo veo y escucho muchas personas que las Fuerzas Armadas deben de estar del lado de la Constitución. La misma ley es clara, la Sala de lo Constitucional debe garantizar el imperio de la Constitución. Los militares, las Fuerzas Armadas, como lo dice la misma Constitución de la República, si ellos le dan la espalda a la Constitución de la República, pueden ser acusados del delito de rebelión militar, del artículo 115 del Código Militar, del Código Penal Militar. Pueden ser acusados del delito de sedición también, por incumplir la declaratoria de elecciones que ya claramente está. ¿Usted cree que los militares se van a arriesgar? Tenemos que estar claros que esto es una verdad jurídicamente incuestionable, la declaratoria salió en tiempo y forma y no puede absolutamente nadie cambiarla. Esto ya cerró, ya eso es algo que tiene certeza jurídica, ya fue automáticamente emitido y que no se le ha dado el trámite de publicación de la Gaceta. Esos son otros escenarios propios de la sistemática violación de agresividad que se le ha venido dando a este proceso electoral. Y solo para finalizar esta pequeña intervención y dejarlo bastante claro, ya lo establece el procedimiento, el día 20 y 21, el día 21 tiene que hacerse la sesión preparatoria del Congreso y el 27 tiene que asumir el nuevo presidente. ¿Por qué cree usted que los constituyentes fueron sabios en dejar plazos separados para que se integrara el Congreso
y para que posteriormente se integrara el presidente de la República. Los constituyentes fueron sabios, previeron estas cosas. El mismo preámbulo de la Constitución, que tiene los ideales máximos hacia los cuales debemos de seguir nosotros, que es garantizar permanentemente la existencia del Estado de Derecho, establece que el Congreso Nacional nadie puede impedir que se reúna. Porque ahí estaban refiriendo que la ley orgánica establece que tiene que ir el secretario de Gobernación a poder juramentar. Los diputados se pueden autoconvocar perfectamente. Y sería un error, y se lo digo porque aquí es bastante polémica, y yo lo he expresado con algunos diputados, que un juez lo juramente. Porque el mandato que el pueblo confiere en las urnas a las autoridades de primer grado, que es un voto directo para elegir a los diputados, se pueden autoconvocar, nadie les puede impedir autoconvocarse, y ellos mismos pueden juramentarse. Y este argumento jurídico ya lo utilizaron ellos cuando inició esta legislatura del presidente Luis Redondo, cuando fue juramentado en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Si no se reúne el Congreso el 21 en sesiones preparatorias, que perfectamente se pueden convocar sin necesidad que nadie los vaya a juramentar ellos mismos, porque son mandatarios del pueblo electos por el mandato en voto directo. Ya con declaratoria ya con declaratoria de elecciones, solo falta que le entreguen la credencial para ser válidamente electo. ¿Qué efecto jurídico posterior? Que el presidente de la República el día 27 asuma sus facultades. Allá, claramente, en el diseño constitucional se previó desde esa época de los 80 que si existiese un Congreso que quería romper el orden constitucional, una vez electo este Congreso en este primer mandato, el día 23, con la Junta Directiva en propiedad, pudiese desconocer la elección del presidente electo, previendo que otra facción política pudiese darla. Por eso es que existe un procedimiento que se decanta para que el presidente pueda perfectamente asumir y dar su promesa de ley, incluso hasta un juez de la República. ¿Por qué? Porque se previó que el órgano, en este caso el legislativo, pueda desconocer o irrumpir el orden constitucional. Solo no me quedó claro algo y yo le demando que me lea ese artículo de la ley constitucional, por favor, de justicia constitucional, porque creo que ahí quedó como una nebulosa. ¿Qué es lo que dice esa ley sobre justicia constitucional? Porque usted dice no cabe un recurso de inconstitucionalidad. Adelante. Sí cabe. Lo que pasa que es más expedito el trámite de la resolución de los conflictos de competencia por los plazos y porque automáticamente obliga a la sala a darle, en este caso, y darle el trámite de ley correspondiente para que se escuche a los dos órganos de conflicto. Ahora, estamos claros que el 108 de la Ley sobre Justicia Constitucional dice de que debemos de estar legitimados nosotros para comparecer en esa vía, pero tenemos todos los ciudadanos una legitimación activa popular, nos la da el artículo 3 de la Constitución, que nadie le dé obediencia a un gobierno usurpador, 40. Y también nos lo da el artículo 375 de la Constitución. Hay una legitimación popular, no puede estar la norma suprema, donde prima la Constitución de la República, no puede estar por debajo de una ley de carácter procesal. Entonces, si hay una legitimación, la Sala de lo Constitucional debe darle el trámite de ley, citar o darle, en este caso, el traslado del escrito de solicitud que se ha interpuesto a través de los medios telemáticos, darle el traslado a estos dos órganos para ser escuchados. Y después de eso, en el plazo correspondiente, en menos, automáticamente desde el 20 de enero se estaría emitiendo una sentencia, ellos tienen que dar una resolución al respecto. Pero todo el mundo establece que las Fuerzas Armadas deben de garantizar, la Sala tiene que garantizarlo. Ellos son el último intérprete, son los guardianes de la Constitución de la República, y no se vaya tan lejos. En Costa Rica, ¿cómo funciona el sistema constitucional en Costa Rica? Funciona, claro. Le mandé a Carlos Andino yo un documento que establece una organización internacional que se llama World Project Justice, que habla sobre el índice del Estado de Derecho. Este es el índice del Estado de Derecho. Honduras ocupa la posición 116 de 143. Y si se va usted a la página 3 y pudiese, por favor, ilustrarnos nuestro amigo Carlos Andino, puede ver usted en qué posición está Honduras. O sea, esto es penoso. Mire, estas son las consecuencias que trae al país estas cosas. Mire, ocupamos en los límites al poder gubernamental, ocupamos la posición 113 de 143 países del mundo. 116. 113 el primero. La clasificación mundial, porque está la clasificación mundial y la clasificación regional. Mire, nosotros que nos dedicamos al ámbito de la justicia civil, Honduras ocupa la posición 131 de 143 y le va dando ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales. O sea, esto es dañino para la percepción internacional. No puede jurídicamente, mediante ninguna figura ni legal ni constitucional, volverse a reabrir el proceso electoral porque ya existe una declaratoria en tiempo y forma.
Y este conflicto de competencias, donde un órgano invasor como es el Congreso Nacional, es como que alguien le robe a usted la propiedad privada, como que alguien le invada un terreno ajeno. Eso es lo que está haciendo el Congreso Bueno, pero Nacional. quedemos claros, lo que hacen las Fuerzas Armadas en este momento es proteger todo el material electoral, las urnas, ¿verdad? Pero quien debe, Es correcto. en primera instancia, Pero además garantizar hay denuncias. la supremacía de la Constitución, El artículo Ministerio número 1, garantizar el equilibrio de los poderes, número 4, garantizar la inviolabilidad de la Constitución 374, 375, en la Sala de lo ¿Y Constitucional. a quién debe citar la sala o pedir la opinión? Debe pedirle la opinión a los dos órganos involucrados, ¿Que que son el Consejo Nacional Electoral y que también es, en este caso, ¿quién? El Congreso Nacional. El Congreso Pero que Nacional. ¿por qué no lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral? Si han estado amenazadas, mi profesora, la doctora Ana Paola Hall, estuvo amenazada, la abogada Cosette López estuvo amenazada, o sea, han estado de rodillas, una violencia sistemática en contra de dos consejeros que constitucionalmente fueron electos en segundo grado, pero han estado de rodillas en frente al sistema. Sí, Entonces, estas cosas no pueden pasar. Pero usted está poniendo, está priorizando la sala, y no porque se le ocurra a usted, sino porque eso dice la ley, en una sala que no resolvió, aunque sea suspender temporalmente el estado de excepción en las elecciones. Es una sala que nos demostró que está politizada. Me preocupa eso, abogado Hermes Ramírez. En los dos recursos, porque establecí, ataqué ese decreto mediante dos recursos, mediante este recurso del artículo 3, literal 5 y 107 en adelante, lo que es la resolución de del conflicto de competencias de carácter positivo que se está dando, pero también mediante un recurso de amparo sobre las actuaciones del día 8. ¿Para qué? Para que se verifique que constituyen exceso de poder y que todo eso lo actuado y todo lo derivado, eso es absolutamente inaplicable de forma jurídica. Entonces, habrán otros profesionales del derecho y otros sectores que opinen y se decanten por el control de constitucionalidad vía recurso, pero yo estimo que mediante ese recurso hay que escucharle a la Fiscalía la opinión, porque lo establece la misma Ley sobre Justicia Constitucional, pero los plazos pueden darse después del 20, Correcto. del 21, del 27, porque es automáticamente más largo. Y sumado, obviamente, a la magnitud y a la sensibilidad de los escenarios políticos actuales, debe la sala intervenir. Ahora, cada quien tiene que asumir aquí, don Renato y compañeros y pueblo hondureño, cada quien aquí tiene que asumir su responsabilidad histórica en este proceso. Los que son electos como funcionarios tienen que asumir su responsabilidad. Entonces, que lo vean. ¿De qué lado van a estar? ¿Del lado de una facción política o del lado de que se garantice el imperio de la Constitución? Ok, permítame solo ir a una breve pausa comercial para escuchar a Oliver Erazo y a Carla Romero sobre esto que ha planteado el abogado Hermes Ramírez. Damos lectura a mensajes a través de X. Luis Fernando Reyes opina: con todo respeto, pero nos encontramos ante una decisión jurídica que la han convertido en política, un órgano electoral que no se pronuncia ante los requerimientos ciudadanos con interés legítimo. Está violentando todo el ordenamiento jurídico, hay que hablar desde la verdad. Gomercindo Hernández opina: imagínate una sesión sin quórum, no se permite la entrada a los opositores con los colectivos convocados, se atreven a decir que es legal. ¿Qué tendrán en la cabeza estos señores? Hay un gerente de la Gaceta que es un mandadero más. Gracias, Fuerzas Armadas, por actuar con apego a la ley. Alan Alvarenga opina: estamos en medio de personas que solo nos hacen daño y también dañan al país. No les importa llevarse de encuentro a la democracia con tal de concretar sus ansias de poder. Basta ya de la tiranía de Redondo y Mel, que son los que están destruyendo el país. Julio escribe: Renato, para comenzar, trate de equilibrar los debates. Tiene 3 personas que, aunque son muy profesionales, porque los he seguido, pero tendrán la misma inclinación. Podría ser válida la falta de legitimidad, la declaración del CNE. Hay lagunas, aplicaría ese principio Maquiavelo. Marco Matamoros opina: Honduras es el país de muchas leyes para nada, donde hasta los analfabetos opinamos queriendo violarla para beneficio propio. Este país es una selva sin control.
Fidel escribe que los desertores de quienes se creían ungidos para gobernar ad perpetuum no nos roben la paz. Debemos hacer caso omiso de esos berrinches. La economía debe dinamizarse en favor de quienes arriesgan a diario su poco o mucho capital. Nada de lo que haga Redondo es legal, su nombramiento en sí es ilegal, la comisión permanente es ilegal, árbol podrido no da frutos. Señores, ojalá que así como andan de machones, no vayan a salir corriendo para Nicaragua y aguanten las consecuencias de sus actos. Son algunas de las opiniones. Continúa escribiendo a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Súmame qué está pasando, si es legal o ilegal lo que hizo Luis Redondo y qué procede. Absolutamente inconstitucional e ilegal desde el punto de vista del marco constitucional y el marco legal ordinario. Voy a intentar ser concreto, pero a la vez brindarle a la población hondureña el argumento para que la señora que está en el mercado, que está en su bodeguita, el que está en el bus, abra su teléfono y pueda ir siguiendo el articulado constitucional. ¿Y por qué le digo siguiendo? Alguien podría decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa la Constitución? ¿Qué me interesa? Precisamente por esas desidias hemos llegado a estos momentos históricos. Mire lo que dice el artículo 40 constitucional, licenciado Renato. Vamos a leerlo. Artículo 40 de la Constitución, son deberes del ciudadano, o sea, de todos. 1. Cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes de todos los ciudadanos habitantes del territorio de la República. Aquí está la legitimidad, Hermes, que tú hablabas. Acá es una obligación de todos los ciudadanos. ¿Qué es eso que dice la gente? Y quedó preguntando, bueno, ¿y eso que dice este señor Luis Redondo? Y ya no hubo elecciones, y ya no hubo declaratoria, y ya no hay presidente electo, ya no hay diputados electos, ya no hay alcaldes electos. Reconocidos por el mundo. Reconocidos por la comunidad internacional, pero sobre todo, aún más importante, por todos los hondureños. Menos por Bukele y Sheinbaum. Vamos a ver, ¿qué sucede? Ese decreto que describió Hermes, lo que contiene, haciendo referencia puntual a su interrogante del programa, ¿ese es político o tiene efectos jurídicos? Mire, esa es la descripción y la publicación de la comisión de delitos, en concurso real y en concurso ideal. Ahora, ¿tiene efectos jurídicos? Concurso real. Ok. En referencia a lo que pretende ese decreto, que es anular y volver a contar, respuesta imperativa y categórica, no. ¿Tiene efectos jurídicos penales por la rastra de delitos que publican ahí? Sí. O sea, sí tiene efectos, pero negativos para el que los publicó, no positivos en relación al objeto que ellos pretendían. Por eso el carácter penal que arrastra esta decisión. Así es. Ahora bien, Responsabilidad penal. ¿por qué? Responsabilidad penal. ¿Pero por qué? Expliquémosle digeridamente a todos los hondureños. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral son órganos extrapoder, o sea, no son poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, pero tienen rango constitucional. Y al tener rango constitucional, el constituyente patrio fue sumamente cuidadoso y muy, pero muy frágil a separarlos de los tres poderes como control constitucional, para evitar los abusos y los excesos del poder de los otros tres poderes del Estado. Y es así que el artículo 51 de la Constitución, anótelo por favor, ciudadano hondureño, establece: para el ejercicio de la función electoral, créase un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. Y aquí viene lo interesante del caso. Autónomo e independientes. Todavía más dramático para el señor Redondo y para la presidenta, que se presta a este juego ideológico.
Mire, dice, sin relaciones de subordinación con los poderes del Estado. No hay relación de subordinación. Es una institución de seguridad nacional. Sí. Ojo, con personalidad jurídica, jurisdicción y competencia en toda la República. Refiriéndose al Consejo Electoral. Consejo Nacional Electoral, correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacer un supuesto presidente del Poder Legislativo? Supuesto. Y digo supuesto porque nunca, ni en esta vida ni en otra, voy a aceptar la supuesta legalidad que le dieron. Pero eso se lo vamos a dejar a la abogada. Ella juramentó a la presidenta Xiomara Castro y no le dijo presidente a Luis Redondo, y por algo no le dijo presidente a Luis No Redondo lo era. cuando juramentó a Xiomara Castro. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos delimitado. Entonces, ese decreto que publica este señor Redondo, en su contenido, ¿es legal? No. No. Pero peor aún, tenía las facultades, las atribuciones constitucionales para hacerlo. No. Respuesta, no. ¿Y eso en dónde está, abogado? ¿En qué parte de esa Constitución está? Artículo 205, ahí se describen todas las atribuciones del Pleno. El Pleno son 128 diputados. Correcto. No es un supuesto presidente. Correcto. Mucho menos 9 de una supuesta comisión permanente que está al margen totalmente de la Constitución en este momento Es que no histórico. puede haber comisión permanente ya, porque ¿Qué sucede entonces? pasó el tiempo también para que exista una comisión Para permanente. terminar de ordenarle las ideas a toda la hondureñidad. Vamos a ver. Si no tenía facultades, si se está intrometiendo en un órgano extrapoder del Estado, no tiene la facultad. Entonces, ¿qué es eso que hizo? Usurpa funciones. Uno, usurpando funciones, está yendo contra la forma de gobierno. Así es. Está activando de forma inmediata el 3 y el 4 de la Constitución de la República. Correcto. Y activa, así como que fuera vacuna, el 375 de la Constitución, pero la sanción inmediata, para evitar toda esa trazabilidad del proceso que explicaba Hermes a la población. O sea, ¿qué dice la Constitución cuando hay un gobiernícola violando la Constitución? Dice 321. Los funcionarios no tienen Los más atribuciones. servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la ley. La Constitución y la ley le confieren esas facultades a Luis Redondo. No. Respuesta, no. ¿Cuál es la sanción inmediata que dejó el constituyente patrio? Dice, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad penal. Y la Sala de lo Constitucional de Hermes puede actuar de oficio. Y debió actuar de oficio. Y debe actuar de oficio. Tú ya presentaste acciones, otros colegas han presentado, pero lo puede hacer de oficio. Para lavarle la cara a la Sala de lo Constitucional. Por lo que en su momento no hizo con el señor Luis Redondo. Que Pero también te dejo fue eso a ti para que tú se lo expliques a la población hondureña. Fue otra sala. Pero vamos a ver. Y ahora el tema que dicen todos los hondureños, pero es que aquí violan la ley, aquí violan la Constitución, hacen lo que quieren, porque no se han sentado los precedentes de respeto a la Constitución. Ahora bien, y todo mundo, aquí sí, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas nos vengan a salvar. Ojo, ¿qué dice el 323? Ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión del delito. Y ese decreto es una orden ilegal e implica y tiene redactado taxativa y literalmente la comisión de delitos. Bueno, y nos hicieron fácil el trabajo, mandaron a publicar. Sí, es peor todavía. Peor aún, o sea, mire, esto es complejísimo, porque ahora miremos los responsables de este entuerto legislativo y ejecutivo. Es porque es que dice, los 4 que están ahí, uno es corporativo y los otros son...
No, señores, lo dice la Constitución. Aquí no hay un tema ideológico. Este es un tema constitucional. Es precisamente esto lo que les estorba a los de Libre. Esto les estorba desde el 2005. Desencadenó toda una teoría de fraude a la Constitución en el 2009. Y los hemos venido aguantando por décadas. Han desgastado y casi destruido en su totalidad las instituciones republicanas. Y eso ha generado un impacto directo en la economía. Y aún así, ¿quiere que les aplaudamos? ¿Quieren, que les pongamos, les mandemos orquídeas el 14 de febrero por tanta violación a la Constitución de la República? Esto no lo inventó Hermes, no lo inventó Carla, no lo inventó Renato, no lo inventó Oliver. Esto es de 1981, entró en vigencia en 1982. ¿Qué cuesta vivir en democracia y bajo las reglas de la democracia? Ahora miremos qué dice la Constitución con respecto a los que participaron en este asunto. Mire, el 255, ponemos por acá, esta no es la mía. Mire lo que dice. 255, los actos administrativos de cualquier órgano del Estado. En este caso, la declaratoria es un acto administrativo. Dice que deban producir efectos jurídicos de carácter general se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta. No dice el señor de La Gaceta, es que no me trajeron nada, pero hay una ministra de Fe que dice todo lo contrario. Y hay un video que dice todo lo contrario. Que no lo quisieron publicar. Que no lo quisieron publicar es otra cosa, no que no se solicitó la publicación. Vamos a ver. Y dice, será publicado en el Diario Oficial de la Gaceta y su validez se regulará conforme a lo dispuesto en esta Constitución para la vigencia de la ley. Aquí aprovecho para aclarar otro tema debatido por todos los hondureños. El 24 de diciembre, el 31, el 6 de enero, todo el mundo discute esto. Bueno, dice, y es que no publicaron en la Gaceta eso, y que no tiene validez. Es que no todo lo que se publica en la Gaceta es ley, o son leyes. O peor aún, intentan engañar al pueblo hondureño mediante el fraude a la ley, diciendo que porque está publicado en la Gaceta es ley y tiene efectos erga omnes, o sea, tiene efectos para todos los habitantes de la República, cuando he venido describiendo que no lo tiene. Entonces, el 221 constitucional dice algo bien interesante con respecto a eso. Artículo 221 para ponerle la lápida a ese discurso de mentiras y de fraude a la ley del Partido Libre. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido 20 días de terminada su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Punto. Aquí está el punto. Podrá, sin embargo, dice, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que se trata este artículo y ordenarse, en casos especiales como el que tenemos hoy, que el director de la Gaceta no quiere publicar. Dice, otra forma de promulgación. ¿Y de dónde nace este artículo 221? ¿Saben de dónde? Del artículo 5 del Código Civil de 1906, que son normas que no solo se aplican al derecho privado, sino a todas las ramas del derecho. Exactamente este mismo artículo 221 está en el Código Civil del artículo 5 de 1906, aún en vigencia, y que viene de la tradición republicana napoleónica. Entonces, lo hice de esta forma ordenada, licenciado Renato, con el articulado, porque es responsabilidad de todos los hondureños velar porque esta Constitución se cumpla. Y la Sala de lo Constitucional hacer su trabajo. Y si uno de los magistrados de la Sala, de los 5, no quiere, como no quiso, devolvernos nuestras garantías constitucionales y nos mandaron a elegir sin garantías constitucionales, es bueno que suba el Pleno. Y el Pleno que resuelva. En Guatemala, la Corte de lo Constitucional le tardó 48 horas resolver un tema de eso. Llevamos 4 años y no han resuelto las peticiones la ilegalidad que en su momento presentó en la sala la abogada Carla Romero.
Ok. Primero, aquí no hay maquiavélicos. Yo invité a Ramón Barrios, pero Ramón en cuestión de segundos se va a subir a un avión. Y dijo, no puedo porque voy de viaje. Entonces, por teléfono. Aquí está presupuestado en frente a frente Ramón Barrios. Y va a intervenir en este momento. Y ella, Carla Romero, ha presentado los recursos para que se escruten esas 8,000 urnas que dice Narrala. Aquí está, o sea que estamos bien, el frente a frente es irrefutable. Ahora, ¿qué piensa Carla entre lo que ella ha presentado para que se haga ese recuento de las 8,000 actas y lo otro que estamos debatiendo? Si es ilegal o no lo que hizo Redondo y que Ramón Barrios defendió, sustentó y argumentó durante 1 hora y media. Aquí tenemos a Ramón Barrios para que nos lo interprete, para que nos aclare, para que nos explique. Este es el frente a frente. Y de esta manera rebato de manera respetuosa a alguien que dijo lo contrario, pero que me agrada que vea frente a frente. Abogado Ramón Barrios, buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad. Igualmente saludar a los compañeros y colegas, la doctora Carla Romero, al doctor Oliver Erazo y al doctor Hermes Ramírez. Siempre, pese a las diferencias jurídicas que podamos tener, hemos tenido con ellos y con usted y con el programa diálogos cordiales y de mucho respeto. En ese sentido, yo quisiera empezar diciendo, digamos, con algunas premisas que se han establecido el día de hoy. Primero, si el Congreso y si, digamos, la sesión hubiese sido ilegal, espuria, todos los adjetivos calificativos que se le han dado, pues quiero contar esta anécdota. En el Congreso Nacional pasado hubo precisamente una autoconvocatoria en donde se aprobó y se derogó el Código Penal de la Impunidad, que dicho sea de paso, el doctor Hermes Ramírez era en ese momento asesor, digamos, del Congreso Nacional pasado. Y fíjese que en esa oportunidad, igualmente, una autoconvocatoria derogó el Código Penal y no fue publicado en el Diario Oficial de la Gaceta. Entonces, si esa premisa de que los que se autoconvocan son legales, pues no tuviéramos y no tenemos Código Penal de la impunidad en este momento. Simplemente quería reflejar y comenzar con esa anécdota. Yo simplemente por la premura voy a establecer lo que hicimos como Congreso Nacional de la República el jueves pasado en el Congreso Nacional. La convocatoria la dio la Comisión Permanente, efectivamente, a una sesión extraordinaria, expuso los puntos y fuimos convocados absolutamente todos los diputados. No es cierto que los diputados se les negó la entrada en el Congreso Nacional porque ellos estaban en el hemiciclo, simplemente estaban, digamos, algunos de ellos sesionando en otra parte, pero en la sesión sí estuvieron presentes, efectivamente estuvo una diputada, una representante del Partido Liberal, hubo un diputado de la Democracia Cristiana, una del PAC y 2 compañeros presentes del Partido Salvador de Honduras. O sea, no es cierto que solo fue una sesión de compañeros diputados y diputadas del Partido Libertad y Refundación. Decir que lo que nosotros aprobamos, y ahí sí quiero yo refutar un poco, porque creo que el doctor Hermes Ramírez o el doctor Erazo establecieron que necesitábamos mayoría calificada, estableciendo lo que ellos han dicho sobre el artículo 51 de la Constitución de la República. Sin embargo, ese artículo 51 de la Constitución de la República establece 3 verbos rectores para que sea activado como mayoría calificada. Y es que el Congreso y la sesión hubiese dispuesto aprobar, porque este es el primer verbo rector que establece el artículo 51, aprobar si hubiésemos reformado, hubiésemos derogado alguna disposición de orden electoral. Y nosotros en el decreto ni aprobamos, ni reformamos,
ni derogamos absolutamente nada. Al contrario, lo que nosotros hemos hecho es activar una disposición y una atribución constitucional que está establecida en el artículo 205, efectivamente, numeral 7. Y es cuando nosotros hemos considerado, porque así lo estableció efectivamente el constituyente, es que se faculta al Congreso Nacional a hacer dos cosas: el escrutinio de votos y la declaración de elección de todos los cargos de elección popular cuando no lo hubiese hecho el Consejo Nacional Electoral. Y para que el pueblo hondureño lo entienda, Renato y compañeros colegas, la cuestión aquí es si hubo o no hubo, digamos, declaración. Nosotros, desde nuestra perspectiva de la ley electoral de Honduras, que ya lo establece en el artículo 283, lo que es el escrutinio general, ya establece que es el escrutinio general. Fíjese, lo que para nosotros es, Renato, doctores y auditorio, una declaratoria implica no dar resultados preliminares, sino dar resultados finales. Por eso el constituyente al Consejo Nacional Electoral le dio 30 días, es decir, porque hay complejidades para dar una declaración final, Renato y amigos. ¿Qué significa esos 30 días? Que en esos 30 días usted tiene que resolver como Consejo Nacional Electoral no solamente los resultados que han llegado directamente de cada una de las urnas electorales, sino que tiene la atribución para dar una declaración final como Consejo y obligación como Consejo Nacional, resolver todas las impugnaciones, todas las inconsistencias y todos los escrutinios especiales que se den. Todo eso usted lo tiene que resolver en 30 días específicamente, por eso le dio ese término, para que haya una declaración final. Eso es lo que establece el artículo 283. Entonces aquí estamos ante la disyuntiva de si lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es una declaración final de elecciones o una declaración parcial. Por supuesto no es una declaración final porque no le dieron respuesta a la abogada, a la doctora Carla Romera, de todas las impugnaciones, de todas las inconsistencias, de todas las actas que están faltas, digamos, de conteo. Y aquí se nos está olvidando algo que es fundamental. Aquí no se trata ni de cualquier partido político, no se trata de las Fuerzas Armadas. Se trata que, como decían ustedes, el voto de cada hondureño cuente. Y cuando usted da una declaración donde obviamente solo el 70%, el 75% de cada voto está reflejado en esa declaración, usted no está haciendo una declaración final, Renato y amigos. La doctora estuvo esperando, el candidato ganador de estas elecciones, que fue el ingeniero Salvador Narraga Salún, estuvo esperando que le diera respuesta el Consejo Nacional Electoral y no le dieron respuesta. Digamos eso, por favor, el día de hoy. No le dieron respuesta en tiempo ni en forma. Para eso precisamente eran los 30 días. Y la doctora Carla Romera ha tenido que irse al Tribunal de Justicia Electoral y tampoco le dieron respuesta. Y ha tenido que ir a la Sala Constitucional. Por lo tanto, Renato y amigos, para nosotros no hubo una declaración final, hubo una declaración a medias, porque vuelvo a insistir, la ley electoral de Honduras ya define qué significa una declaración final. Y una declaración final solo puede ser aquella declaración que refleje y que le haya dado respuesta a las impugnaciones, a las revisiones y a los escrutinios especiales. Y en este caso se dio una declaración sin haber pasado todo ese procedimiento. Todo esto nosotros como comisión lo ampliamos casi como por 2 horas. El espacio no me da para explicarlo, pero ya lo establece qué implica una declaración final. Así que me parece que se nos está olvidando, y vuelvo a insistir, Renato y amigos, nosotros no estamos invadiendo ningún poder del Estado. El decreto simplemente le está estableciendo al Consejo Nacional Electoral que termine lo que la ley le impone, que termine de leer, que termine de escrutar las 306 actas a nivel presidencial, las 2.620 actas a nivel de diputados
y las 1.848 actas de cierre a nivel de alcaldía. No es Eso facultad. Es lo que estamos solicitando. Pero Eso esa no es, pero esa Renato, no es. estamos invadiendo ningún poder, porque nosotros simplemente estamos activando lo que estableció el constituyente. Si no hay una declaración final con todos sus requisitos de forma, Renato, es decir, hay que entender que el derecho procesal hondureño es de doble instancia, y lo que establezca el Consejo Nacional Electoral, por supuesto que es apelable, como lo ha hecho la doctora Carlos Romero, pero realmente va en desventaja, y por eso le dijeron que no en el tribunal, porque sencillamente esa declaración no es una declaración final en tanto y en cuanto no cuente todas las actas impugnadas, todas las legislación especial, en cuanto no se cierre eso, no hay una declaración final. Pero esa no es facultad de ustedes como Congreso. Esa no es una facultad de ustedes como Congreso. Le respondo, Renato. La facultad de nosotros como Congreso es que cuando no hay una declaración final, activamos el artículo 205, es falso número 7. Que no hubo... Y mire Renato, aquí podemos tener diferentes interpretaciones frente a eso. Y bueno, nos respetamos como colegas. Entonces, ¿quién en el derecho procesal hondureño y en el derecho constitucional debe resolver estas diferencias? El doctor Hermes ya presentó un recurso. Bueno, vamos a esperar. Pero mientras tanto, nosotros como Congreso Nacional, responsablemente, hemos activado lo que establece el artículo 205, numeral 7, con un solo propósito. Y aquí quiero dejar establecido lo que quiere el pueblo hondureño. Que su voto valga. Que su voto valga. ¿Cuál es el miedo de contar todas las urnas? ¿Cuál es el miedo por parte del Consejo Nacional Electoral? Que el voto de cada hondureño valga. Y nosotros como Congreso Nacional de la República, si se cuentan todos los votos, tal como establece la ley electoral para que haya una declaración final, y Tito Asfura es el presidente, vamos a darle toda la legitimidad a Tito Asfura. Ahora, solo dejemos hablar. Miedo, entonces, de que cada voto cuente de cada ciudadano? Ahora sí. Tiene razón la pregunta de frente a frente. Es una decisión política la del Congreso Nacional de Honduras, sin efectos jurídicos. Ahora, yo entiendo que el Consejo Nacional argumentó antes de dar la declaratoria, utilizó sus argumentos. Yo lo que le digo al abogado Ramón Barrios, con todo el respeto y el aprecio que le tengo, yo creo que a futuro vamos a hacer un podcast, ambos. Le tomo la palabra, Renato. Porque lo respeto. Pero esa es una intromisión, no les corresponde a ustedes lo que están haciendo y que ha generado esta incertidumbre. Esa es una decisión política sin efectos jurídicos, la del Congreso. Y antes del podcast, allá lo vamos a analizar. Muchas gracias, abogado, para que no lo deje el avión. Muchas gracias y saludos a los colegas y doctores. Muchas gracias. Pausa comercial. El gobierno de Venezuela informa sobre 116 nuevas excarcelaciones. El Papa León XIV recibe opositora venezolana María Corina Machado. Honduras en alerta sanitaria por brote de sarampión ligado a evento en Guatemala. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En pantalla el mensaje de aproximadamente 12 minutos en su cuenta oficial de X de Ana Paola Jola. Ante los acontecimientos de los últimos días debe manifestarse lo siguiente. Número 1, es justo reconocer públicamente la labor profesional y patriótica del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha demostrado compromiso con la defensa de la democracia. 2, resulta necesario hacer un respetuoso llamado para que las Fuerzas Armadas, en respeto del mandato constitucional de defender la alternabilidad en el poder, continúen
custodiando y vigilando el material electoral. 3. Es imposible no mencionar que la Constitución establece que el Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo e independiente. Sin embargo, los hechos demuestran que se ha tenido que luchar prácticamente en un campo de batalla desigual y enfrentando violencia sin precedentes para defender nuestra autonomía. 4. Debe destacarse que actualmente desde poderes del Estado se emiten directrices inconstitucionales e ilegales, desconociendo la autonomía institucional y pretendiendo usurpar atribuciones del Consejo Nacional Electoral. Frente a ello, debe recordarse que la Constitución establece el quórum requerido en el Congreso Nacional para temas electorales. 2/3 partes de totalidad de miembros, que no se cumplió. Eso ya es motivo suficiente para entender que cualquier disposición tomada no es vinculante. Además, se desconocen las razones de fuerza mayor creadas por fuerzas externas al Consejo Nacional Electoral para impedir la declaratoria. Incluso se pretende ignorar que el Consejo Nacional Electoral ya realizó la declaratoria de elecciones. 5. Es de público conocimiento la confabulación de algunos sectores de partidos políticos que no integraron a los miembros de todas las juntas especiales que el CNE solicitó, de miembros de juntas a cargo del escrutinio especial propuestos por partidos políticos, prolongaron el tiempo para procesar las actas de forma burda y desproporcional. Miembros de las juntas especiales pusieron actas en cero, sin asidero legal. Miembros de las juntas especiales se negaron a ingresar al centro logístico electoral a trabajar y permanecían durante horas afuera del mismo, presionando e intimidando al personal del Consejo Nacional Electoral. Estas prácticas de sabotaje constituyen delitos de los que son responsables tanto quienes realizaron esas conductas como los políticos, investigadores. El CNE realizó esfuerzos para continuar con el escrutinio especial. No obstante, esos sectores de partidos políticos se aseguraron que existiera una situación de fuerza mayor impredecible e insuperable para impedir la declaratoria. Pero el Consejo Nacional Electoral antepuso el bien mayor, salvar el proceso y por tanto la democracia. 6. No puede desconocerse que la declaratoria es la garantía para que exista alternancia en el poder. La declaratoria de las elecciones se realizó dentro del plazo y con los requisitos de ley. De no haberse realizado la declaratoria, el daño a la democracia hondureña hoy en día sería irreparable. 7. Con claridad absoluta debe decirse que la declaratoria de elecciones generales es legal y que si no se publicó en el Diario Oficial La Gaceta fue por la negativa continuada de las instancias estatales correspondientes. Sin embargo, sí fue publicada en los diarios de mayor circulación y en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo principios de publicidad y transparencia. La declaratoria, además, ha sido aceptada y reconocida por misiones de observación de alto nivel y por la comunidad nacional e internacional. Quienes perdieron la contienda electoral conocen las instancias y recursos legales previstos en la ley. Como presidenta del Consejo Nacional Electoral, les recuerdo que el material electoral se encuentra resguardado en el CNE y que no puede arrebatarse o tomarse por la fuerza por nadie. Confío en que todas las instituciones defenderemos con dignidad nuestra autonomía y la legalidad de nuestras acciones. Hoy la institucionalidad es la última barrera para defender nuestra democracia. Por eso, a pesar de que continuamos enfrentando la embestida violenta sin límite ni tregua del oficialismo, reitero ante el pueblo hondureño, nos mantendremos firmes. Mensaje de la consejera presidenta Ana Paola Hall. Es frente a frente. Escuchamos a Ramón Barrios y ahora a la abogada de Salvador Narrala, que ha presentado recursos porque cree ella que no se contabilizaron esas 8,000 urnas que ella insistió ante el Consejo Electoral. Carla Romero. Qué bueno que ahora ya puedo hablar. Y tendré que decir lo siguiente. Efectivamente, la vía legal, constitucional, para poder solicitar una respuesta es la que estamos haciendo. El Partido Liberal es un partido que respeta la legalidad y esto se está demostrando en este momento.
se demuestra porque estamos acudiendo a las instancias que son necesarias. Una respuesta no hubo y eso va a quedar en historia. Como va a quedar en historia, ¿cómo resolvieron? Y es que no resolvieron sin decir nada. Ese es el gran problema que nosotros necesitamos. No se dijo nada cuando ese tipo de situaciones son de especial y previo pronunciamiento, antes de una declaratoria. Porque la declaratoria pone fin a todo lo que es la situación que estábamos solicitando. Y no hubo una respuesta. Ahí hay una incongruencia omitiva, porque no nos dijeron sí o no y por qué razones. Nos hubieran dicho cualquier cosa, pero no lo contestaron. Entonces, ¿para qué hicieron un reglamento para poder hacer acciones administrativas de reclamo? Yo no me lo inventé. Es una cuestión que hizo el Consejo Nacional Electoral y la certificación es la 2828 del 2025. Tuvieron un reglamento para el TREP y tuvieron un reglamento para poder hacer acciones, para poder hacer los reclamos administrativos. Y no nos contestaron nada. Ese es el verdadero problema. Si esto se llama democracia y si queremos tanto respetar la democracia, contéstenos, dennos una razón, así como la Corte también en otras ocasiones no ha dado razones del fondo, sino que se han ido por otras vías. Explíquennos, honorables, por qué toman una decisión o no toman una decisión. Ese es el verdadero problema. Por eso esto va a quedar en la historia. ¿Y saben qué? Estoy obligada a llegar hasta ahí porque no puedo venir y darle la cara a las futuras generaciones, a mi hija y sus compañeros que estudian Derecho, y venir a decirles que no hice nada por la democracia. No solo se trata del Partido Liberal, no es una cuestión de partido, es una cuestión de país. No solo se trata del ingeniero Salvador Narrala, se trata de cualquiera que venga a participar en este tipo de circunstancias en un momento de su vida, que tenga las garantías de poder decir, participé y en realidad quiero saber si perdí o no perdí, de qué forma perdí. Pero dénos las garantías de hacerlo. Usted, ciudadano, que votó, que usted sabe que votó, usted no puede ser burlado. Usted necesita una respuesta y que le digan, no, mi voto no valió, porque otro gobierno viene a decirme cómo tiene que votarse. Hay que tener vergüenza y dignidad. ¿Qué somos los hondureños entonces? No es posible. No es posible que esto esté sucediendo. No es posible que también venga por intereses de otras circunstancias a venir a arrogarse facultades que no se tienen. Tampoco es posible eso. Se perdió la institucionalidad, se perdió el respeto al derecho. Regresemos a eso. Es obligatorio que regresemos al Estado democrático de derecho, pero solo respetando la ley. Políticos, ¿por qué entré en política? Porque quería saber desde adentro lo que es la política. Hoy ya nadie me puede decir a mí que no sé, porque participé. Y lo importante es estar adentro para darse cuenta de esto, de todas estas situaciones. ¿Qué situaciones? Óigame, yo no conozco respuestas políticas. O son legales o no lo son. Debieron contestarnos en su momento por qué se presentaron esas impugnaciones conforme a derecho. ¿Por qué no nos respondieron? ¿Por qué? ¿Cuál era la situación de poder exponerse en ese momento? Que se iba a aprobar un fraude. Y esto va a quedar para la historia, porque hay que levantar la voz para poder decir no más. Esto no se va a volver a hacer. Esto va a ser académico y me encanta estar con ustedes hoy,
porque lo vamos a desarrollar desde el punto de vista académico. Yo sé que su corazoncito es azul, bueno, el de aquellos dos, usted no. Pero... ¿Usted no? ¿A quién se refiere? A usted no, a usted no, ok. a usted no. Al moderador del programa. Al moderador del programa, exacto. Pero igual, son personas que conocen el derecho, y conocen el derecho constitucional y penal, y me agrada estar aquí. Ok. Porque esta situación va a traer como consecuencia otras. Yo no he hablado todavía con mi representado acerca de el siguiente paso que se debe dar. Yo estoy agotando la vía nacional, ustedes lo saben perfectamente, y saben que no me podía detener porque esto es una obligación, pero además mi profesionalismo es así. Las personas que han tenido la oportunidad de que han trabajado conmigo saben que no voy a detenerme hasta no tener y agotar todas las vías necesarias. Ok. Pero lo más necesario es, se hace esto y se debe de hacer porque estamos haciendo un precedente. Todos los que se involucraron en dar una respuesta y esa respuesta no fue conforme a derecho, tendrán responsabilidades a futuro. Oigan bien cuando estoy diciendo, señores, hay denuncias en el Ministerio Público por el actuar y la comisión de varios delitos electorales, pero sobre todo porque no se puede jugar con lo que los ciudadanos han elegido y no se puede jugar con la dignidad de nadie. La dignidad de los hondureños está en entredicho hoy, y está en entredicho porque no podemos y no debemos aceptar imposiciones de ningún tipo. Ser hondureño, ser una hondureña, estar feliz de haber nacido en esta patria, es demostrar también dignidad, y hay que tenerla. La vía correcta, para usted que me lo preguntaba, licenciado Renato, es la legal, no hay otra. Lo que ha hecho. Exactamente. Arrogarse atribuciones que no corresponden, solo lo que hace es producir más ilegalidades. Creo que las cosas surgen precisamente por saltarse ese tipo de circunstancias. La legalidad no se ha respetado, y vamos 4 años viendo cómo no se ha respetado. Yo lo dije en un momento histórico, la Constitución me lo prohíbe, porque ese es el actuar que debe de existir. Se lo dijo a Redondo. Así Usted es. no es presidente, le dice. Cuando juramentó a... No, yo le dije que la Constitución me prohibía reconocerlo como presidente. Bueno, es lo que le estoy diciendo. Del Congreso. ¿Y lo que está haciendo el Congreso ahora? Por supuesto, no es como el compañero Barrios lo dice, compañero porque fue compañero mío en la judicatura, es de la segunda promoción de jueces de sentencia. Y puedo decirle, el artículo 205 de la Constitución, en su numeral 7, sí habla del conteo de las elecciones, pero en caso de que no existiera una declaratoria. Bien o mal existe. Que haya sido solo por primera vez para un solo nivel, también existe. Pero todas esas anormalías se tienen que discutir en otra cancha. Y esa cancha ya está establecida en la ley. ¿Cuál es? La Sala de lo Constitucional, donde, le voy a decir una cosa, hay grandes profesionales, porque los conozco a los magistrados. Y sé perfectamente que pueden, con estos recursos que hemos presentado, tomar una posición importante de país, para que se respete lo que fue la voluntad de las personas el 30 de noviembre. Ahora, sobre el tiempo,
Bueno, el recurso se presentó. La respuesta la tienen ustedes, señores magistrados. ¿Es atribución del Congreso o no? No, no es atribución del Congreso. Ok. Carlos Martínez, periodista. Me pide Carlos es un periodista, trabajó conmigo en el Canal 63 y me abrogo ahora el hecho de que es mi amigo y me dice, Renato, quiero participar, dame 30 segundos. Carlos Martínez, adelante. Buenos días, Renato. Dios me les bendiga y buenos días a cada uno de tus invitados y al auditorio. Yo solo quiero hacer y plantear matemática simple en el Congreso Nacional. La presidenta dice que firme el decreto porque habían 69 diputados. El presidente del Congreso dice que comenzaron con 70 y que terminaron con 69. Entonces hagamos una matemática simple, porque el Congreso es de sumar. Si el Partido Nacional tiene 44 curules y no se hizo presente ningún diputado propietario y suplente, 44 es el primer número. El Partido Liberal tiene 22 diputados, de los cuales 2 diputadas estuvieron presentes. Critza Pérez y Mireya, que es la suplente de Islas de la Bahía. A 22 restémosle 2, nos quedan 20. 44 más 20 es igual a 64. Le pregunto a Libre, ¿de dónde ellos sacan más de 65 diputados si no habían 64 diputados presentes entre el Partido Liberal y el Partido Nacional? Por lo que a través de Frente a Frente, de tu prestigioso programa, Renato, como es diputado y como periodista y como ciudadano, solicito al Congreso Nacional que haga pública la lista de los 69 diputados que supuestamente votaron a favor del decreto 58-2025 para conocer quiénes eran propietarios, quiénes eran suplentes y a qué partido político pertenece. Matemáticamente, en la sesión del 8 de enero no había fórmula para que pudieran llegar a los 65 votos o arriba de los 65 curules. Muchas gracias, Renato. Dios me lo bendiga. Es que, gracias, Carlos, lo ha admitido Carla Romero. Lo que ella arguye sobre la decisión del Consejo Electoral es otro tema. Lo del Congreso Nacional, Carla, ¿qué es? ¿Legal o ilegal? Es ilegal. Es ilegal. Hermes Ramírez. Es una imprecisión lo que está diciendo el abogado Barrios, muy respetuosamente, porque el decreto es claro y de forma taxativa lo dice de forma expresa. Se va y se ordena el recuento de el total de las actas de cierre de las juntas receptoras de votos, y lo dice claramente el artículo 1, para que lo puedan reflexionar. No es cierto, como lo mencionó, que solo es ciertas urnas y ciertas actas que no se habían terminado. El artículo 1 es bien claro. Y el artículo 5 del mismo decreto lo dice, que va a ser el Congreso Nacional el que va a emitir una nueva declaratoria. O sea, es un exceso de poder, Renato. O sea, es que hay que decirlo claramente. Carla lo ha admitido que es ilegal lo que está haciendo el Congreso. Es una invasión de las facultades del Congreso Nacional en el Consejo Nacional Electoral. Yo le voy a decir algo. No piensen que un pacto político los puede salvar. ¿Por qué? Si estas cuestiones ustedes consideran que pueden quedar en la impunidad, nosotros podemos arreglarlas y pueden ser que los políticos, porque al final ellos son los que se ponen de acuerdo sobre estos temas, porque uno no es político, aunque puedan pensar lo contrario, pero estas cosas tienen graves consecuencias. 4 listas existen de los Estados Unidos: la lista Ofan, la lista Magnitsky, la Keeping y la lista Engel. O sea, significa que se corre el grave riesgo de que una persona que está obstaculizando los procesos democráticos caiga en un listado de esos. No va a poder en cualquier parte del mundo abrir ni siquiera una cuenta bancaria, ni tener una tarjeta de crédito, mucho menos una tarjeta de débito. O sea, las graves consecuencias personales que les puede traer a estas personas que piensan que pueden quedar exoneradas bajo el amparo de un arreglo político para que no se les persiga por el tema del Código Penal. O sea, la situación geopolítica del mundo ha cambiado. Y eso debemos de entenderlo nosotros. Y el candidato, el presidente electo, va a reunión con el Departamento de Estado. ¿Cuál cree usted que hace la primera pregunta que le va a hacer Marco Rubio? Si se le va a reconocer a él su condición de presidente electo y se va a garantizar que en Honduras exista una sucesión constitucional. Eso está en manos de las autoridades. El Consejo Nacional Electoral ya emitió una declaratoria, ese tema está cerrado, no se puede volver a abrir. Debemos de tener claro, este decreto, Renato, este decreto es lesivo automáticamente a la Constitución de la República. Se violenta la supremacía constitucional.
En este caso no se está con este decreto garantizando la alternabilidad en el poder, que es obligatoria según lo que dice el artículo 4. Y sobre todas las cosas, el orden de la defensa del Estado de Derecho debe prevalecer. Sin demeritar los argumentos de Carla Romero, Carla hoy ha admitido en Frente a Frente que lo que el Congreso está haciendo es ilegal. ¿Es ilegal, Carla? Es ilegal. Es ilegal. La vía no es esa, la vía es la que está establecida en la ley, en la Constitución, que es irse a el superior jerárquico a solicitar una respuesta que nunca se nos ha dado y que creo que no se va a dar, pero esto queda para el futuro. ¿Eso qué significa? La necesidad de reformas electorales Así o una es. nueva ley electoral Es correcto. para subsanar esto. Es correcto, es correcto. Es necesario una reforma electoral para poder tener las respuestas en el tiempo A que se futuro, necesitan. a futuro. Claro. Pero lo del Congreso es ilegal. Esta mujer que ha defendido hoy con honor, porque es abogada de Salvador Narrala, lo dice, lo del Congreso es ilegal. Pero para subsanar estos problemas estructurales de nuestra democracia, necesitamos una ley electoral más amplia, que estas lagunas la resuelva, porque las consejeras tienen un argumento, ella tiene un argumento. ¿Por qué se presentan esos vacíos cuando tenemos dos argumentos, dos posiciones encontradas? Porque todavía nuestra ley electoral no es clara. No, es clara, lo que pasa es que también los actuares son diferentes, ¿verdad? Resolvámoslo. Porque ¿para qué se emitió un reglamento de acciones administrativas para poderlas gestar? Con una nueva ley electoral. Con una nueva ley electoral, ¿podemos llenar estos vacíos? Por supuesto que sí. Es lo que necesita Honduras y es lo que nuestros políticos no han hecho. Y es lo que tienen que ir a hacer al Congreso estos nuevos diputados. Le repito, ¿lo de Redondo es ilegal? Sí, el actuar de ayer y lo hace el compañero también al presentar ante la Sala de lo Constitucional las dos acciones, ¿verdad? Son dos acciones, son conforme a derecho. Voy con Oliver Erazo. Un minuto. Mire, Renato y toda la población hondureña, nos alcanzó la ola, se nos vino el tsunami y esta es una lección muy importante para todo el pueblo hondureño y para la clase política en específico que acaba de salir electa y que va a asumir el ejercicio del poder. El pueblo hondureño, un 82%, le ha dado al bipartidismo la oportunidad de hacer esa catarsis partidaria y limpiar la institucionalidad operadora de justicia. Digo, limpiar, deben de someter a juicio político lo que se debe de someter a juicio político, se debe de centrar el precedente con una diferencia abismal, y es que hoy la ciudadanía somos activos y vamos a exigir una agenda legislativa desde el primer día. 2, se necesita una nueva ley electoral que incorpore segunda vuelta o balotaje, ciudadanización de las mesas electorales, elecciones de diputados y alcaldes en distinta fecha a la del Poder Ejecutivo y sin lugar a duda, flexibilización